Buenos días, jóvenes. Este es el video número 3 de la clase de Derecho Laboral, el día lunes 21 de junio del año 2021. Continuamos analizando el artículo 123 y la Constitución de 1917, sobre todo los antecedentes de lo que se previó en los derechos laborales que están contenidos en dicho artículo de la Convención 123. A ver. Seguimos con la síntesis que estamos analizando. A ver, Carla, ¿nos puedes ayudar con la lectura en este segundo y tercer párrafo que habla de la Constitución del 17, por favor? Carla Salazar. Sí, ¿de dónde empiezo? El 17. Es dos párrafos. Okay. Dice, la Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales, expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. ¿Hasta ahí? No, ¿y el testigo? En total, el texto constitucional cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones. Y una parte orgánica contenida en los 98 artículos restantes y que define la organización de los poderes públicos. ¿Cuáles son esos poderes públicos, Carla? ¿Cómo? ¿Cuáles? El ejecutivo, esos, ¿no? Sí. El político, ejecutivo y judicial. ¿Cómo dijiste? ¿Poder ejecutivo? Ejecutivo. Ay, ¿Dónde están los diputados y senadores? ¿Cómo se llama? es ejecutivo, político y judicial. Es legislativo. Ah, sí, perdón. Legislativo, Bueno, ejecutivo y judicial. muchas gracias por la lectura. Le pregunto a Joshua, ¿cuántos artículos tiene la Constitución actual? Joshua, No, profe. ¿cuántos artículos tiene la Constitución actual? Son 136. Creo. 136 y 19 transitorios. Muy bien. María Rodríguez, ¿en cuántas partes se divide la Constitución? Se divide en dos, ¿no? En la dogmática y la orgánica. Muy bien. Salma y Chan, ¿en qué se refiere la parte dogmática y a qué se refiere la parte orgánica de la Constitución? A ver, está aquí, ya. Lo voy a subir un poquito más. Ahí está. A ver.
Dice que la dogmática abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones. Y la orgánica, que son 98 artículos restantes, define la organización de los poderes públicos. Así es, dogmática. Se refiere prácticamente a lo que son los derechos fundamentales, las garantías. Y los restantes 98, cómo están organizados los tres poderes que mencionó su compañera, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Muy bien. Así ya pues vayan sacando lo más importante, incluso en el extracto. De esta síntesis ya está extractado lo más importante y aún así estamos haciendo un extracto del extracto, digo, para que, bueno, la Constitución de 17, hubieron dos constituciones anteriores, pero bueno, aquí estamos hablando de las dos constituciones liberales. Acuérdense que hubieron liberales y conservadores. La primera, esta constitución que menciona, la de Apatzingán de 1814, se promulgó, pero nunca tuvo aplicación porque estaban en plena guerra de independencia. Y ya la del 24 fue la primera constitución como México independiente. Y la del 57 es la segunda constitución liberal, porque de ahí nace la del 17. Pero hubo la Constitución de 1836, conocida como de las 7 leyes, que fue una constitución centralista, o sea, de los conservadores. Y después, en 1843, hubo lo que se llamaba las bases de la organización, que también fue otra prácticamente constitución de corte conservador. Ya después se restablece la del 24 y se crea la del 57, que era muy radical, cuando vino el problema de que se separó Iglesia de Estado, en la época de Juárez, cuando hubo la guerra de reforma. Dice, hubo como precedentes la Constitución, hablando de la Constitución del 17, tuvo como precedentes la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. Respecto a esta última, en términos del sistema político, entre los cambios principales se encuentra la eliminación de la reelección del presidente de la República y del cargo de vicepresidente, así como la creación del municipio libre. Estamos hablando de la Constitución de 1855. El 7 de agosto de 1901, esos primeros, podríamos decir, estos hermanos Flores Magón, que eran radicales, eran anarquistas, fundaron un periódico jurídico de México llamado Regeneración, desde el cual criticaban la corrupción del sistema judicial del régimen del general Porfirio Díaz, lo que los llevó a que los metieran a la cárcel. En 1902, estos hermanos, los Flores Magón, y un grupo de liberales arrendaron el periódico El Hijo de la Huizote, y en 1903, en el 46º aniversario de la Constitución del 57, el personal del periódico realizó una protesta con el lema "La Constitución ha muerto". Ese mismo día, Flores Magón publicó en el mismo periodo una nota que decía: cuando ha llegado un 5 de febrero más y la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes, y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita. ¿Para qué recibir esa fecha digna de mejor pueblo con hipócritas muestras de alegría? La Constitución ha muerto, y al enlutarnos hoy con esa frase fatídica, protestamos solemnemente contra los asesinos de ella,
que con escarnios sangrientos al pueblo que han dejado, celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción. Al paso del tiempo, las críticas y las condiciones del país desataron diversos conflictos que, junto al resultado de las elecciones de 1910, dieron como resultado el inicio, el 20 de noviembre de ese año, de 1910, del conflicto armado conocido como la Revolución Mexicana de 1910. Según los tratados de Ciudad Juárez, tras la renuncia de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra ocupó la presidencia de México, pero interinamente hasta que pudieran llevarse a cabo elecciones. León de la Barra entregó la presidencia a Francisco I. Madero, ganador de las elecciones extraordinarias de México en 1911. En 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados tras el conflicto de la denominada Decena Trágica y la presidencia, la cual usurpó jurídicamente, porque así pudo llegar, Victoriano Huerta. Bueno, al presidente y al vicepresidente los obligaron a firmar sus renuncias, las aprobó el Congreso y nombraron como interino a Pedro Lascurain, que estuvo nada más 45 minutos en el poder. Lógicamente lo obligaron a renunciar, le aprobaron su renuncia y entró por el cauce jurídico Victoriano Huerta. Estamos hablando de febrero de 1913. Si Madero entró en 1911, no estuvo ni 2 años en el poder. Francisco Ignacio Madero González era su segundo apellido. Venustiano Carranza, por entonces gobernador de Coahuila, formó el ejército constitucionalista y desconoció a Huerta, a quien derrocó en 1914. O sea, prácticamente poco más de año de la Decena Trágica. El nuevo encargado del Poder Ejecutivo expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto para convocar a un Congreso Constituyente que sería el encargado de reformar la Constitución vigente, que era la del 57, y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución, y que dejó en claro que no se cambiaría la organización y funcionamiento de los poderes públicos del país. Entre esas demandas que se elevaron a rango constitucional está precisamente los derechos del trabajo. El 1 de diciembre de ese año, estamos hablando de 16, el Congreso Constituyente abrió sesiones en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Santiago de Querétaro. En la convocatoria a este Congreso fueron excluidos los villistas y los zapatistas, nada con Pancho Villa ni Emiliano Zapata. Sin embargo, fueron las demandas de estos los que orillaron a los diputados constituyentes a adoptar un constitucionalismo social. Así, el artículo 27 legalizó el reparto agrario, una demanda que no estaba en los planes originales del movimiento carrancista, por la vía de subordinar la propiedad privada al interés colectivo. El constituyente contó con diputados de todos los estados y territorios federales del país, con excepción de Quintana Roo. Estuvieron representadas ahí diversas fuerzas políticas, los carrancistas o renovadores como Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Carabiotto y Félix F. Palavicini. Los protagonistas o radicales como Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, Luis G. Monzón y también los denominados independientes. El 31 de enero de 1917,
tras 2 meses de debate, el constituyente cerró sesiones y el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, que entraría en vigor el 1 de mayo de 1917. Ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Debido a que inicialmente la intención fue reformar la Constitución vigente, la del 57, la nueva Constitución tomó como base fundamental los ordenamientos de la Constitución de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, aunque ya no se les menciona como tales, sino que aluden a las llamadas garantías individuales. También agregó varios puntos del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y muchos más cambios para ajustarse a la nueva realidad social del país. Finalmente, el proyecto de reformar la Constitución del 57 derivó en una nueva Constitución, que es la que nos rige hasta hoy. Una de las reformas recientes a nuestra Constitución actual era del 10 de junio de 2011. Se fue incorporando al texto constitucional la variación de lo que hasta entonces fue reconocido como garantías individuales para integrarse al contexto internacional denominado los derechos humanos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió, al hacer el análisis de la adecuación constitucional a la materia de derechos humanos, que dice: el artículo primero constitucional, por la reforma del 10 de junio del 2011, estableció cambios sustanciales que otorgan a las personas una protección más amplia de los derechos humanos, reconocidos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, con la finalidad de favorecer en todo tiempo a las personas. Muy bien, le pregunto aquí a América, ¿cuál fue la primera constitución del México independiente? América. Joshua. María Rodríguez. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Cuál fue la primera constitución que tuvo México independiente? ¿Cuál fue o cuándo? No, ¿cuál fue? Ya lo vimos en esta explicación de los antecedentes de nuestra constitución actual. No, la verdad, ni idea. ¿Está aquí? Ay, les voy a... 1857. No, hubo una... Ya, es la de 1894, perdón, es que No, fui así, mi mamá me... No, 24. 1824. Y aquí está, vean. Antes de entrar acá, antes de hablar de los Flores Magüeta, tuvo como precedentes la Constitución de Apatzingán, pero todavía México no era independiente, porque esa de 1814 todavía estaban en guerra de independencia. La de 1824, pues ya México era libre porque se declaró la independencia de México en 1821, cuando entró el ejército federal a México. Entre el 24 y el 57 hubieron dos constituciones, podríamos decir,
Una era la de las 7 leyes, la de 36, y otra era las bases orgánicas de organización de la República Mexicana, algo así. Pero era también de corte conservadora. Cuando logran derrotar a los conservadores, restablecen la del 24 y sigue funcionando hasta que se crea la del 57. Y la del 57, pues ya vieron, vino la guerra de reforma, vino la época del imperio, fusilaron, todavía hace poco se celebró, no lo celebró, bueno, fue el aniversario luctuoso del fallecimiento de Maximiliano el 19 de junio de 1867, lo fusilaron ahí en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Y tenemos actualmente la de 1917. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Es importante que lean ustedes esta síntesis que les hago. Acuérdense que en sus cuestionarios ya no vienen las respuestas que pueden ustedes ver. Ya, esa es la respuesta. No. Tienen que estudiar porque tanto los cuestionarios como los exámenes son de un solo intento. Y no les va a aparecer ahí si fallan. Ah, esa es que la respuesta es esta. No. Tienen que leer mínimo su síntesis para que puedan contestar esto correctamente, jóvenes. Por eso ven que elaboro la síntesis para que sea una guía, un extracto, un resumen, como ustedes quieran llamar, de los temas de nuestro temario, porque si les digo, van a estudiar estos dos libros y van a contestar, digo, a lo mejor no terminen. Entonces la idea es que tengan una guía, que es lo más importante que debemos de ver sobre determinada materia, lógicamente ajustándonos a lo que dice nuestro temario. Hay un temario que estamos ajustando, les he dicho, son 14 unidades con sus subtemas, son 5 semanas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En las primeras 4 estamos viendo 3. 3 por 4, 12. Y en las quintas semanas solo van a ser 2. Ya en la quinta semana, pues, solo es material para la quinta actividad, porque para el examen final tendrían que estudiar nada más lo que vimos en la tercera, cuarta semana. Y la quinta, pues, sirve para contestar anticipadamente también su actividad, su cuestionario. Y el día del examen final, bueno, ¿qué vamos a estudiar, maestro? Lo que vimos en la tercera, cuarta semana. Y para este primer examen, lo que viene la próxima semana, no va a entrar lo que vamos todavía a ver. Sí entra para su cuestionario, tienen que leer y contestar, pero para su examen parcial, lo que vimos solamente en la primera y segunda semana. Tienen ahí dos síntesis que les pueden ayudar mucho. Esta síntesis de esta semana, jóvenes, les remite a una lectura que también está ahí, que es un proyecto que hizo una persona sobre el artículo 123 que ya vimos en la clase de hoy. Entonces ustedes leen su síntesis, pero cuando nos diga favor de pasar a la lectura sugerida, que es el proyecto del artículo 123, pueden abrirlo de ahí en el espacio de lecturas, carpeta de lecturas de apoyo, para que puedan ustedes leer, terminan esa lectura, regresan a terminar su síntesis y ya contestan su cuestionario. Si hay alguna duda, como hemos estado, hay un foro para dudas. Si no, al rato voy a estar subiendo también los videos de esta clase en plataforma. Tienen todo prácticamente, solo es cuestión de que estudien, de que lean y cumplan con su actividad, con su examen. Eso es lo único. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, para... Aquí les voy a enseñar dónde les remite esta es la síntesis de esta semana. Aquí está la reforma cuando los derechos humanos
los elevaron a rango constitucional en la constitución actual. ¿Cómo está conformado el país? 31 estados libres y la Ciudad de México. Antes era el Distrito Federal. Y aquí donde dice está ensayo del artículo 123, profesor José de Jesús Correa, Universidad, proceder a la lectura de dicho ensayo que se encuentra en el espacio de carpeta de lecturas de apoyo de la plataforma en esta segunda semana. Y después entran a lo que es un breve relato de lo que es la Ley Federal de Trabajo, que es la que rige actualmente desde 1970. Es la máxima ley de derecho laboral en México y solo está por encima de ella la Constitución Política, en la cual se consagró el derecho al trabajo en su artículo 123. Aunque el derecho y la protección del trabajo están presentes en dicha Constitución, desde su promulgación en 1917, fue hasta el 18 de agosto de 1931 que se entregó al Ejecutivo la Ley Federal del Trabajo. O sea, la Ley Federal del Trabajo nace como tal el 18 de agosto del 31 y se publicó el 28 de agosto de ese mismo año, entrando en vigencia a partir de su publicación, el 28 de agosto. Esta ley se abrogó, o sea, se eliminó al entrar en vigor la ley actual a partir del 1 de mayo de 1970, con excepción de los artículos 75 y 87, que entraron en vigor el 1 de junio de 1970, y el artículo 80, que entró en vigor el día 1 de septiembre de 1970. En esta época el presidente era don Gustavo Díaz Ordaz, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Y eso era, pues, fue el sexenio de tristes recuerdos con el Tlatelolco del 68. Debo ver algunos antecedentes laborales en la colonia, en la época de la Reforma, en la época de Benito Juárez, cuando estaba el pleito con los conservadores. Y ya en el siglo XX, estamos hablando de, aquí es la prerevolución, estamos hablando de Bernardo Reyes, este señor era gobernador del estado de Nuevo León. Él era el candidato natural a suceder a don Porfirio Díaz si este se hubiera retirado en 1910 de manera similar. Pero como no fue así, y vino, que lo tuvieron que obligar a renunciar, en 1911 se va a París, en el bar pues, de Ipiranga, y se queda como interino León de la Barra y convocó a elecciones donde ganó don Francisco I. Madero. Este señor se sublevó, lo metieron a la cárcel, salió cuando fue lo de la vecina trágica, llegando a Palacio con su gente, ahí lo esperaban y pues se agarró a balazos con los que estaban en la guarnición del Palacio Nacional y lo mataron. Y ahí se acabó don Bernardo Reyes. Pero él era el candidato natural a suceder a don Porfirio Díaz. Que si no hubiera existido dicha, en algún momento iba a haber la revolución porque había mucho descontento social. Hay un libro muy bueno que se llama México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Les recomiendo que lo puedan ustedes, si lo pueden localizar aquí o si está en la biblioteca virtual también de la universidad, adelante. Y para que tengan idea cómo estaban las cosas en el porfiriato, en la época de la dictadura. Por eso prácticamente fueron 10 años de revolución, 1910 a 1920, y cierra con la muerte o el asesinato de Venustiano Carranza por parte de Obregón, el que terminó su sexenio, su cuatrienio de Carranza, fue este que se sublevó después, tuvo que huir, Adolfo de la Huerta. Él terminó y Obregón pues, empezó como presidente del 20 al 24. Y ahí empieza el relajo de la guerra cristera. En el 24 al 28 está don Plutarco Elías Calles, modifica la Constitución para que
Obregón se podía reelegir. Era una de las máximas de la revolución, sufragio efectivo, no reelección, pero le valió sombrilla por el poder a Álvaro Obregón, luchar por las calles, con apoyo en el Congreso, reforma la Constitución, y regresa Álvaro Obregón a las elecciones del 28. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya siendo candidato electo, lo asesinan en La Bombilla, ahí en el sur de México. Hay un monumento ahí en Tlalpan, en el sur de México, de Álvaro Obregón, y ahí estuvo su brazo, ese que no tenía, expuesto durante mucho tiempo, hasta que en la época de Carlos Salinas de Gortari lo quitaron de allá y lo incineraron. Y Álvaro Obregón está enterrado en Sonora, es Atama. Ahí están videos en YouTube de una persona que va al cementerio y tiene la tumba, y hay un subterráneo en la tumba de Álvaro Obregón con sillas y todo, como una pequeña como parroquia donde pueden ir a rezar y todo. Vamos con unas escaleras, está muy debajo de la tumba. Está muy bonito, creo que es una maravilla las redes sociales. Pero bueno, y aquí jóvenes van a ver todo lo que es historia también o sea, extractada también de la ley penal del trabajo, el nacimiento, cómo nace el artículo 523 constitucional que leímos, y bueno, y el actual modelo, el modelo de justicia laboral, que se cambia ya, desaparecen las juntas de conciliación y entran los tribunales laborales pertenecientes al poder judicial. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de la clase de hoy? A todos los jóvenes, Alan, Alejandra Palomino, América, Gloria Osorno, Adaya José, Joshua, Julián, Carla, María, Jacqueline, Patricio, Salma y Chan, Kylie y Blake. No se les olvide checar su asistencia, jóvenes, en plataforma. ¿Y alguna duda para contestarla? Nos quedan 4 minutos para que ya venga el corte y se finalice la clase. ¿Alguna duda, jóvenes? Es en lo del cuestionario. Para contestar el cuestionario, entonces ya no solamente vamos a ocupar la síntesis, sino también nos vamos a basar en lo de que vimos de la Constitución. Sí, en esta ocasión la síntesis la van a leer, pero también tienen que leer lo que les pide la síntesis que hagan, que es ese proyecto del artículo 123 que está en plataforma. Son prácticamente 2 cosas que tienen que leer: su síntesis y ese proyecto del artículo 123 que les menciona la misma síntesis. Y por eso contestan. Y acuérdense que su tercera actividad, el tercer cuestionario, va a estar abierto. Tenemos clase los lunes. El 28 es su examen parcial. Bueno, la actividad va a estar abierta desde el sábado temprano, vamos a poner 8 de la mañana, para que tengan todo el sábado y todo el domingo para contestar su tercera actividad. Porque ya el lunes entramos en clase, termina la clase, y lo único que les va a quedar por cumplir es su examen parcial, pero hasta tienen todo el día, hasta las 23:59 horas, un minuto antes de la medianoche. Pero y para contestar el tercer cuestionario, ¿tengo que volver a leer la síntesis de la primera y la síntesis de la segunda? No, vas a tener una síntesis de la tercera. Ah, ok. Cada semana tiene su síntesis. Entonces vas a subir también, o ya está en plataforma, la síntesis de la tercera semana, ¿no? No, la estoy elaborando. Tienen hasta hoy la de la segunda semana, su cuestionario de la segunda semana, con su síntesis, que es la que acaban de ver. Es la que me sirvió para la clase. La síntesis número 3, que es de la tercera semana, ya la tengo lista, la debo subir entre hoy y mañana, pero va a abrir su cuestionario hasta el sábado. Pero pueden ustedes ver su síntesis
desde mañana, la síntesis 3, por si quieren comenzar a leer, para que cuando abra el sábado solo sea contestar. Pero terminen lo que tienen que leer para contestar esta, pues no hay que adelantarnos. Terminen con la segunda para que empiecen con la tercera. Y vamos a tratar de que esta que viene, la tercera, va a ser también un cuestionario sencillo, o más sencillo, porque pues van a contestar ustedes previamente. Y vamos a ver lo que es el reparto de utilidades. El reparto de utilidades y los derechos de preferencia para que te den trabajo o te hagan un ascenso. O sea, eso que también ya vimos en la Constitución, pero viene explicado según los artículos que vamos a ver en esa síntesis de la Ley Federal del Trabajo. Derecho de habitación, derecho de reparto de utilidades y los derechos de preferencia para los ascensos. Esto sería para la tercera actividad. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, cada actividad, yo les pongo su síntesis para que se puedan apoyar, porque la síntesis es una guía muy útil para ayudarles qué es lo más importante que debo estudiar y qué es lo que viene en el cuestionario. Pues jóvenes, que tengan un excelente lunes y un bonito fin de semana, síganse cuidando y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes a la misma hora, 28 de junio de 2021. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Luego, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, joven.